Pekín, mayo de 2026. Alrededor de 12 de los ejecutivos más poderosos del planeta se sumaron al mismo viaje. Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Larry Fink. Los nombres que mueven la economía de Estados Unidos. Destino: una visita de Estado del presidente Donald Trump a China. 3 días después, el avión despegó de vuelta con resultados visibles modestos. 200 aviones Boeing comprometidos, frente a los 300 de la visita de 2017. Acuerdos generales sobre productos agrícolas. Bolsas cayendo el día del regreso. Entonces, ¿para qué fueron? ¿Cómo se mueve a gente así de poderosa para acompañar a un presidente? ¿Qué buscaba cada uno? Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Del 13 al 15 de mayo de 2026, Trump realizó una visita de Estado a China. El 14 de mayo, Xi Jinping lo recibió en el Gran Salón del Pueblo. Banquete oficial, ceremonia, discursos. Xi calificó la reunión de histórica y anunció que ambos países habían acordado construir una relación de estabilidad estratégica constructiva. Pero antes de hablar de resultados, conviene entender qué tipo de viaje fue este. ¿Y para qué sirve realmente que un presidente viaje con una delegación empresarial tan grande? Una visita de Estado de este tipo persigue 3 objetivos en paralelo, uno para cada parte. Para China, recibir a una delegación de esta dimensión es, por sí misma, una victoria de imagen. Significa que la economía estadounidense, representada por sus mayores empresas, considera imprescindible mantener la conversación abierta. En el lenguaje diplomático, eso se llama señal. Xi necesitaba esa señal porque la relación venía rota desde la guerra arancelaria del año anterior, cuando ambos países llegaron a imponerse aranceles de más del 100%. Para Estados Unidos, llevar empresarios cumple una doble función. Por dentro, comunica respaldo del sector privado al gobierno. Por fuera, abre la conversación a temas comerciales sin que tengan que negociarlos solo los diplomáticos. Es una práctica con precedentes claros. En su visita a China de 2017, Trump viajó con casi 30 ejecutivos, y antes de despegar de Pekín, se habían anunciado 37 acuerdos por más de $250.000 millones. Y para los propios ejecutivos, viajar con un presidente es acceso. Acceso a una sala con Xi Jinping, al que ninguno de ellos llegaría solo. Acceso a ministros, a reguladores, a contratos que en un viaje normal tardarían meses en gestionarse. Por eso aceptan, aunque el calendario les obligue a reorganizar todo. La pregunta no es por qué fueron. La pregunta interesante es qué necesitaba conseguir cada uno. En el plano oficial, lo concreto fue limitado. Una compra inicial de 200 aviones Boeing, frente a los 300 de 2017 y frente a los 500 que algunas fuentes habían anticipado. Compromisos generales sobre productos agrícolas, sin cifras firmes. Conversaciones sobre petróleo. Y un acuerdo importante de calendario. Xi Jinping visitará Washington a finales de 2026. La acción de Boeing cayó casi un 5% tras el anuncio. Las bolsas asiáticas y europeas cerraron en rojo el día de la vuelta. El contraste con 2017 es lo que vuelve este viaje interesante para quien analiza negocios. Hace 9 años, el mismo presidente, en el mismo país, con un grupo similar de ejecutivos, salió con $250.000 millones en acuerdos anunciados. Esta vez, con figuras aún más poderosas, los compromisos públicos fueron mucho menores. Y la pregunta de fondo es, ¿qué cambió entre 2017 y 2026 para que las mismas piezas en el tablero produzcan tan poco resultado visible? Lo que cambió, en una frase, es la posición de China en cada uno de los sectores que importan a estos ejecutivos. En 2017, China era sobre todo un cliente y un fabricante. En 2026, es además un competidor directo. Y eso transforma por completo qué se puede negociar y qué no. Vamos a verlo con los 3 casos más claros. Elon Musk. Tesla está perdiendo terreno. Su cuota global en el mercado de autos eléctricos cayó del 14% al 10% en un año. Y BYD le arrebató el título de mayor vendedora de eléctricos del mundo. Musk no fue a Pekín a celebrar. Fue a cuidar el acceso a un mercado que se le escapa. Jensen Huang, de Nvidia, fue una incorporación de última hora. Lleva meses presionando al gobierno de Estados Unidos para poder vender en China sus chips de inteligencia artificial menos avanzados. ¿El resultado? China prefiere desarrollar los suyos.
El propio Trump lo admitió. Pekín no quiere comprar. Huang viajó hasta China para que le confirmaran un no. Tim Cook. Apple vive uno de sus mejores momentos de ventas en China en años. Pero su servicio de inteligencia artificial, Apple Intelligence, sigue sin estar disponible allí. El regulador chino no lo ha aprobado. Mientras tanto, los fabricantes chinos integran inteligencia artificial en cada teléfono nuevo. Cook fue a gestionar una dependencia. China es a la vez su gran mercado y su gran rival. Y aquí aparece el patrón que une los tres casos. Para empresas como las de Musk, Huang y Cook, este tipo de viaje ya no sirve para cerrar acuerdos. Sirve para gestionar una relación que se ha vuelto más difícil, pero imposible de cortar. China dejó de ser solo el sitio donde se fabrica y se vende barato. Es el competidor más serio en autos eléctricos, en chips de inteligencia artificial, en teléfonos inteligentes. Y aún así, ninguno de ellos puede irse. El mercado es demasiado grande y la fábrica demasiado eficiente. Hay un detalle del viaje que ilustra esta tensión mejor que cualquier discurso. Antes de subir al Air Force One de regreso, el personal de la Casa Blanca recogió todos los objetos entregados por las autoridades chinas. Credenciales, pines, los teléfonos burner usados durante la visita. Todo fue depositado en una papelera al pie de la escalerilla. Es protocolo estándar de ciberseguridad para visitas diplomáticas a países con capacidades de inteligencia avanzadas. El gobierno británico aplicó el mismo procedimiento en visitas recientes. La administración Biden lo aplicó con el secretario de Estado Blinken en su viaje a China de 2023. Toda la delegación, incluidos los CEO, viajó con dispositivos limpios, desechables, configurados solo para el viaje. Las comunicaciones se restringieron a canales gubernamentales seguros. Y ahí está, en una sola escena, la doble naturaleza de esta relación. Los empresarios viajan miles de kilómetros para mantener acceso al mercado chino, sus consumidores, sus fábricas, sus cadenas de suministro. Pero al mismo tiempo, el protocolo del viaje asume que el aparato estatal de inteligencia del país anfitrión representa un riesgo que debe gestionarse técnicamente. Cooperar con un mercado y protegerse del aparato del Estado al mismo tiempo. No es contradicción. Es la manera en que se hacen negocios con China en 2026. La visita de 2026 se va a comparar siempre con la de 2017, y en número de acuerdos saldrá perdiendo. Pero para quien analiza negocios, dejó algo más útil que un contrato. Un retrato nítido de cómo funciona hoy la relación entre las dos mayores economías del mundo. Cooperan porque la integración entre sus empresas es demasiado profunda para romperla, y se protegen porque ninguna de las dos puede ignorar que la otra es, además, su mayor rival. Los CEO seguirán subiendo a ese avión, no porque China les dé todo lo que quieren, sino porque ninguna empresa global puede permitirse el lujo de no estar en la sala. Si este análisis te aportó valor, hay algo importante que conviene entender sobre cómo funciona YouTube. La plataforma no decide qué mostrar al azar. Lee las señales que dejan los espectadores. Ver un video completo es la señal más básica y le dice al sistema que el contenido cumplió lo que prometía. Las siguientes acciones son maneras de afinar esa señal. Compartir es la señal más fuerte que YouTube reconoce. Significa que un análisis te pareció lo suficientemente valioso para llevárselo a otra persona, y la plataforma lo trata como tal. Amplifica los videos que se comparten. Dar like es una señal de satisfacción más directa y ayuda al sistema a recomendar este tipo de contenido a otras personas con intereses parecidos. Guardarlo le indica a YouTube que vale la pena recordarlo. Y suscribirte a Alto Margen es la manera más sencilla de no perderse los análisis. Aquí contamos las decisiones que están moldeando la economía global. Nos vemos en el próximo análisis.